El estudio estaba iluminado por decenas de reflectores, pero ninguno parecía tan intenso como el silencio que se instaló en el momento en que Clint Eastwood desvió la mirada hacia el suelo. El presentador había hecho una pregunta casual, algo sobre los arrepentimientos, y todos esperaban que soltase una respuesta ingeniosa, como de costumbre. Pero, esta vez, no hubo broma. No hubo esa media sonrisa ladeada que solía usar para evadir temas personales. En cambio, hubo una pausa, larga, pesada. El público, acostumbrado a verlo como el vaquero implacable o el policía duro, se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo raro: vulnerabilidad. «Hay algo que nunca arreglé», finalmente dijo, con una voz cargada de un peso que el tiempo no había logrado aliviar. El presentador, sorprendido por la sincera inesperada, se inclinó ligeramente hacia adelante, animándolo a continuar. Pero Clint parecía reacio, como si pronunciar esas palabras fuera dar forma a un fantasma que prefería mantener enterrado. Entonces respiró hondo y miró directamente a la cámara, como si hablara con alguien que tal vez nunca lo estuviera mirando. «Riley Carter, él y yo tuvimos algo especial, y lo tiré a la basura». El nombre resonó en el estudio como un disparo en un valle desierto. Riley Carter. Pocos en la audiencia parecían reconocerlo, pero para Clint, ese nombre nunca había salido de su cabeza. Se pasó la lengua por los labios resecos, como si intentara encontrar las palabras correctas, pero no había manera fácil de decir aquello. Él fue mi amigo, mi compañero, y por mi culpa nunca más volvimos a hablar. El presentador guardó silencio, comprendiendo que ese no era un momento para interrupciones. Clint no era del tipo que se abría, y algo en la forma en que miraba hacia la nada mostraba que aquella confesión no era algo planeado. Era como si las palabras hubieran escapado de su boca antes de que él pudiera contenerlas. En los años 60, Riley y yo estábamos en la cima. Dos chicos, jóvenes, tratando de dejar nuestra marca en el viejo oeste. Y teníamos algo raro, una verdadera complicidad, de esas que funcionan sin esfuerzo, ¿sabes? Pero entonces se detuvo, apretando los labios por un instante antes de soltar una risa sin humor. Entonces, el maldito orgullo se interpuso. El presentador inclinó la cabeza, curioso. «¿Qué pasó?» Clint se pasó la mano por el cabello grisáceo y negó con la cabeza. Lo mismo que pasa con cualquier amistad cuando dejas que el éxito hable más. Y fuerte. Empiezas a creer que puedes andar solo, y antes de que te des cuenta, ya no tienes a nadie a tu lado. «Fue durante el rodaje de The Outlaws of Dead River», continuó Clint, con una voz más firme ahora, como si finalmente hubiera decidido enfrentar el pasado de frente. «Sabíamos que esa película iba a ser grande. Tenía un guión excelente, un director talentoso y los dos en el papel principal. Era nuestra oportunidad de ser recordados como la mejor dupla del oeste. Pero entonces comenzaron las conversaciones sobre quién sería la estrella, quién tendría su nombre primero en los créditos, quién se llevaría la mayor parte del caché. Riley quería respeto, yo quería reconocimiento. Al final, ambos perdimos. El público escuchaba atentamente, sin un solo ruido. Era extraño imaginar a Clint Eastwood, la leyenda viviente, atrapado en algo tan humano como una disputa de egos. Respiró hondo antes de continuar. Recuerdo la última conversación que tuvimos. Estábamos en el set, esperando grabar una escena, y él se acercó a mí. Dijo que no quería pelear, que lo que habíamos construido era más importante que cualquier contrato. Pero yo... Clint vaciló por un instante, con los ojos fijos en algún punto distante. Yo dije que el mundo era demasiado grande para los dos, que si él quería ser la estrella, que brillara en otro lugar. Me di vuelta y me fui. Nunca miré atrás. El silencio en el estudio se volvió aún más denso. Nadie osaba interrumpir. El presentador,
Acostumbrado a entrevistas llenas de historias ensayadas y respuestas diplomáticas, comprendió que estaba ante algo raro. Un hombre lidiando en tiempo real con el peso de sus propias decisiones. Clint se pasó la mano por la cara como si intentara borrar el sabor amargo de aquel recuerdo. Al principio ni lo sentí. Estaba demasiado ocupado. Mi carrera despegaba. A Fistful of Dollars fue un éxito. Luego vino For a Few Dollars More. Y después The Good, The Bad and The Ugly. Estaba en la cima del mundo. ¿Pero sabes qué es lo curioso? Soltó una risa breve, sin humor. Siempre que miraba esas pantallas gigantes, cada vez que veía mi rostro proyectado en los cines, sentía que algo andaba mal. Levantó la mirada hacia la audiencia, pero parecía mirar mucho más allá. Porque en el fondo sabía que ese éxito se lo debía tanto a Riley como a mí. Pero nunca tuve el valor de admitirlo. Nunca le importó lo suficiente. Nunca dije un simple, oye, ¿cómo estás? Y poco a poco, el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer. Transformó las heridas en muros insalvables. Un día me di cuenta de que habían pasado 10 años, luego 20, después 40, y ahora negó con la cabeza, una triste sonrisa asomando en sus labios. Ahora estoy aquí, hablando de un fantasma para un montón de desconocidos, en lugar de haber hablado con él cuando aún había tiempo. El presentador cruzó las manos sobre la mesa, eligiendo sus palabras con cautela. ¿Y tú intentaste buscarlo después de todo este tiempo? Clint suspiró y negó con la cabeza lentamente. No, nunca. Hizo una pausa, como si se evaluara a sí mismo. Siempre pensé que, si él quería hablar conmigo, me habría buscado. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que tal vez él pensó lo mismo. Y así, seguimos con nuestras vidas, cada uno esperando que el otro diera el primer paso. La audiencia permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Clint miró al público como si hablara directamente a cada uno de ellos. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Cuando pasas tanto tiempo esperando a que el otro se acerque, un día te das cuenta de que quizá esperaste demasiado. El presentador se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y crees que aún tienes tiempo? Clint rió, pero no fue una risa divertida. Yo ya tuve demasiado tiempo. Lo que no tuve fue valor. El tiempo no perdona, no se detiene, no espera. Me convencí de que algún día resolvería esto, pero el mañana nunca llega para quien vive posponiendo lo inevitable. Respiró hondo, con los ojos cansados fijos en la mesa frente a él. Me pregunto si él piensa en mí, si a veces ve alguna película mía y recuerda los viejos tiempos, si extraña todo aquello tanto como yo lo hago, o si simplemente siguió adelante y yo no soy más que un nombre distante en su pasado. El presentador abrió la boca para decir algo, pero vaciló. Había un peso en aquellas palabras que no podía ser aliviado con consejos genéricos o frases motivacionales. Clint Eastwood, el hombre que siempre encarnó la figura del duro inquebrantable, estaba sentado allí, ante millones de espectadores, admitiendo que había fallado en algo esencial: preservar una amistad. ¿Qué le dirías a él si pudieras?, preguntó el presentador, rompiendo el silencio con cautela. Clint soltó un largo suspiro, como si aquella pregunta lo tomara desprevenido. Miró al vacío por un momento antes de responder. Yo le diría... Frunció el ceño, tratando de organizar sus pensamientos. Le diría que lo siento, que fui un idiota, que el éxito no significó tanto sin él para compartir. Se pasó la mano por el cabello, pensativo. Pero en el fondo creo que él ya lo sabe. Riley siempre me conoció mejor de lo que yo mismo lo hice. Sabía que nunca fui bueno en admitir errores, que nunca supe pedir perdón. Quizá, por eso, él tampoco me buscó. Quizá él esperó que un día rompiera ese ciclo, pero yo nunca lo rompí. Clint levantó la mirada y esbozó una sonrisa amarga. Pasé mi vida interpretando personajes que arreglan las
cosas al final, pero en la vida real solo dejé que todo se perdiera. La audiencia seguía en silencio, completamente absorta en lo que escuchaba. Clint miró sus propias manos, como si en ellas viera el peso de décadas de arrepentimientos. El presentador respiró hondo antes de continuar. Si pudieras volver en el tiempo, ¿harías algo diferente? La pregunta quedó suspendida en el aire por un instante. Clint soltó una risa baja, negando con la cabeza. Esa es la pregunta más fácil del mundo y la respuesta más difícil de aceptar. Sí, lo haría diferente, pero solo lo sé ahora, después de haber cometido errores. La vida no tiene ensayo, no tiene refilmación. Tomamos decisiones creyendo que tenemos razón y solo mucho después nos damos cuenta del daño que dejamos atrás. El presentador intercambió una mirada rápida con la producción, como si supiera que estaba a punto de dar un paso importante en la entrevista. Entonces, con un tono más firme, dijo: «Tal vez no todo esté perdido. Quizá haya algo que aún puedas hacer». Clint frunció el ceño, como si no estuviera seguro de lo que quería decir. Antes de que pudiera preguntar, el presentador se volvió hacia la audiencia. «Señoras y señores, esta noche tenemos un invitado especial. Alguien que tiene tanto que decir como Clint». Hizo un gesto hacia el backstage. La audiencia contuvo el aliento. Clint, confundido, giró la mirada hacia un lado, siguiendo la dirección de la mirada del presentador. Fue entonces cuando se abrió la cortina y allí, de pie, frente a él, estaba Riley Carter. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Clint parpadeó varias veces, como si viera un fantasma, como si su mente no pudiera procesar lo que sus ojos estaban viendo. Riley Carter estaba allí, en carne y hueso, después de 50 años de silencio. El público estalló en aplausos, pero Clint permaneció inmóvil, con la mirada fija en ese rostro envejecido que conocía tan bien. Riley ya no era el joven de sonrisa fácil y ojos llenos de ambición que recordaba. El tiempo había dejado sus huellas, cabellos canosos, arrugas profundas alrededor de los ojos y un cansancio que solo aquellos que han vivido demasiado llevan consigo. Pero debajo de todo eso seguía siendo él, el amigo que Clint había perdido. Riley permaneció quieto por unos segundos, observando a Clint con una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos, una mezcla de sorpresa, vacilación y tal vez hasta un poco de diversión, como diciendo: «Así es como nos reencontramos». Finalmente, dio un paso adelante y esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, mira quién sigue vivo», dijo, con la voz ronca por el tiempo, pero aún cargada de esa misma energía sarcástica de antaño. Clint continuó en silencio. Solo miró a Riley, el peso de 50 años de palabras no dichas impidiendo cualquier respuesta. El presentador miró de un lado a otro, sintiendo la tensión palpable entre los dos hombres. La audiencia también parecía contener la respiración, esperando alguna reacción de Clint, pero él seguía allí, inmóvil, mirando a Riley como si intentara confirmar que aquello era real. Finalmente, Clint soltó una risa baja y cansada, negando con la cabeza. «Siempre supiste hacer una gran entrada, ¿no?», murmuró, y la audiencia soltó una leve carcajada, aliviando un poco el ambiente tenso. Riley se encogió de hombros. «Bueno, 50 años me dieron bastante tiempo para ensayar». El presentador sonrió, notando que esa barrera inicial comenzaba a romperse. «Parece que ustedes dos tienen mucha historia que ponerse al día», dijo mirando a ambos. Riley cruzó los brazos y arqueó una ceja. «Eso depende». Hizo una pausa, mirando directamente a Clint. «¿Tú por fin aprendiste a escuchar o aún crees que siempre tienes la razón?» La audiencia reaccionó con una mezcla de risas y murmullos. Clint suspiró, pero una pequeña sonrisa se dibujaba en el borde de sus labios. «No, pero creo que finalmente aprendí a admitir cuando estoy equivocado». Riley soltó una risa breve, pero sus
ojos mostraban algo más profundo que la simple broma. Asintió lentamente, como si absorbiera aquellas palabras antes de responder. «Bueno, eso ya es un progreso», dijo, con la voz más baja. El presentador comprendió que ese momento había dejado de ser un espectáculo para el público y se había vuelto algo personal. Hizo un gesto discreto para que las cámaras mantuvieran la distancia, dando espacio a los dos. Clint se inclinó un poco hacia adelante, estudiando el rostro del hombre frente a él. «¿Me odias?», preguntó sin rodeos. Era una pregunta cargada de medio siglo de historias no contadas. Riley tardó en responder. Miró al suelo, luego a Clint, y finalmente suspiró. «No», dijo simplemente. «Ya te odié, ya me enojé. Pasé noches preguntándome por qué diablos dejamos que las cosas llegaran a este punto, pero con el tiempo me di cuenta de que cargar con eso solo me hacía daño, así que lo dejé». Frunció el ceño, pensativo. «El problema es que siempre creí que tú nunca miraste atrás, que simplemente seguiste adelante como si nada hubiera pasado». Clint apretó los labios, respirando hondo antes de responder. «Yo miré atrás todos los días, solo que nunca tuve el valor de volver». Riley desvió la mirada por un instante, asimilando aquellas palabras. No era fácil oír eso después de tanto tiempo, después de tantos años creyendo que Clint simplemente lo había olvidado. Pero ahora, al ver a ese hombre frente a él, más viejo, más desgastado, pero aún cargando el peso del pasado en sus hombros, comprendió que el silencio de Clint nunca significó indiferencia. Significó miedo. Miedo de enfrentar los errores. Miedo de admitir que el orgullo había costado algo demasiado valioso para ser recuperado con un simple «lo siento». «Bueno», Riley comenzó carraspeando, «si hubieras vuelto antes, me habrías encontrado en el mismo lugar. Yo tampoco fui bueno dando el primer paso». Clint soltó una risa baja, negando con la cabeza. «Dos idiotas tercos», murmuró. Riley asintió lentamente, con una pequeña sonrisa asomándose en el rincón de la boca. «Dos idiotas tercos que perdieron 50 años por nada». Él cruzó los brazos y suspiró. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con el tiempo que nos queda?». La pregunta quedó en el aire, cargada de significados. Clint lo miró y por primera vez esa noche sus ojos no estaban llenos de arrepentimiento. Estaban llenos de algo distinto, una idea, un propósito. Respiró hondo y dijo: «Hacemos lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Arreglamos las cosas». Riley arqueó una ceja curioso. «¿Y cómo pretendes hacer eso, Clint? El tiempo no vuelve, no se puede reescribir lo que ya está hecho». Clint asintió, en señal de acuerdo. «No, pero se puede escribir un final nuevo». Se acomodó en la silla, mirando directamente a Riley, como si ya hubiera tomado una decisión en ese preciso instante. «Pasé toda mi vida interpretando a hombres que solucionan las cosas antes del atardecer, pero en la vida real, huí. Dejé el pasado en el desierto y seguí sin mirar atrás. Ahora tengo la oportunidad de cambiar eso». La audiencia observaba atentamente, sintiendo que estaban presenciando algo más grande que una simple conversación. Riley apretó los labios, pensativo, antes de soltar una risa corta. «¿Qué es lo que sugieres?». Clint cruzó los brazos y lo miró con la misma intensidad de hace décadas, como si volvieran al set de una película del oeste. «Estoy sugiriendo que hagamos lo que debimos haber hecho hace 50 años. Una última película. Tú y yo. Un western del modo en que siempre soñamos». Riley parpadeó varias veces, sorprendido. Seguramente no esperaba aquello. La propuesta no se trataba solo de una película, era sobre saldar cuentas, cerrar un ciclo, una segunda oportunidad para dos leyendas que estuvieron demasiado tiempo ancladas al pasado. Todo el estudio quedó en silencio, esperando la respuesta de Riley, pero él solo miró a Clint durante un largo instante. Entonces, con una sonrisa que mezclaba nostalgia y desafío, dijo:
¿Tú crees que aún soy capaz de sacar más rápido que tú? Clint se rió, y por primera vez esa noche su risa no llevaba el peso de la melancolía. Era una risa genuina, cargada de recuerdos y alivio. «Eso solo se descubrirá de una manera», respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Riley cruzó los brazos y soltó un suspiro teatral. «Bueno, considerando que mis espaldas duelen solo al levantarme de la silla, creo que tienes una ventaja injusta. Pero ¿sabes qué? Yo acepto». La audiencia estalló en 1900 aplausos. El presentador, que hasta entonces solo había estado observando el momento, abrió una amplia sonrisa. «Entonces es oficial. ¿Una última película de Clint Eastwood y Riley Carter?», preguntó como si necesitara escuchar la confirmación. Clint miró a Riley, esperando su respuesta. Riley inclinó la cabeza hacia un lado y esbozó una sonrisa torcida. «Solo si yo puedo disparar primero». Clint negó con la cabeza, riendo de nuevo. «No has cambiado nada, Carter». Y en ese momento fue como si el tiempo retrocediera, como si volvieran a ser aquellos dos jóvenes soñadores, listos para conquistar Hollywood, antes de que el orgullo y los contratos lo destruyeran todo. Pero ahora, más viejos, más sabios y finalmente comprendiendo el valor de lo que habían perdido, estaban listos para hacerlo diferente. El pasado aún existía y siempre existiría, pero por primera vez no era una carga. Era simplemente un capítulo anterior de una historia que, al fin, podría tener un final digno. El estudio todavía vibraba con la reacción del público, pero para Clint y Riley todo lo demás parecía haberse desvanecido. Era como si volvieran al desierto cinematográfico de décadas atrás, frente a frente, listos para una última ronda. Pero esta vez no había competencia, no había orgullo herido. Solo había dos hombres que comprendían, tarde, lo que realmente importaba. El presentador notó el peso del momento y decidió no interrumpir. Clint respiró hondo y con un tono más serio dijo: «Pasé 50 años creyendo que lo que perdimos era irreparable, que el tiempo se había llevado cualquier oportunidad de redención. Pero quizá me equivoqué otra vez». Riley asintió, su expresión cargada de una emoción silenciosa. «El tiempo nos quitó muchas cosas, Clint, pero creo que también nos dio algo». Clint entrecerró los ojos, curioso. «¿Y qué sería?». Riley esbozó una pequeña sonrisa. «Nos dio la certeza de que nunca volveremos a cometer el mismo error». Clint guardó silencio por un momento, asimilando aquellas palabras. Luego extendió la mano hacia Riley. No había contrato ni guión, solo un gesto simple, cargado de todo lo que nunca se dijo. Riley miró la mano extendida, vaciló por un instante y finalmente la estrechó con firmeza. La audiencia aplaudió de pie, pero para ambos, en ese momento, el mundo entero pudo haber quedado en silencio. La sensación de reconciliación fue como un peso retirado de sus espaldas. Lo que antes parecía imposible, ahora era una realidad. Y no se trataba de una película o de un último proyecto juntos, sino de algo más profundo, la aceptación de que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero que el futuro aún está al alcance. Clint y Riley sabían que, aunque tuvieran la oportunidad de recomenzar, no podían cambiar lo que habían hecho. Pero sí podían finalmente escribir un nuevo capítulo. Aclamados y admirados por la audiencia, ambos se miraban con un entendimiento renovado, sabiendo que lo mejor estaba por venir, pese al tiempo que ya había pasado. Riley se volvió hacia Clint con una sonrisa sincera. «Aún tienes mucho que enseñar, viejo amigo. ¿Y yo? Creo que todavía puedo aprender a disparar rápido», dijo en tono de broma, pero la mirada que compartían decía más de lo que cualquier broma podría expresar. Clint volvió a reír, pero esta vez no fue por una broma entre amigos. Fue una risa de aceptación, de perdón, de alivio.
Ya no necesitaba cargar con el peso del arrepentimiento, ni el orgullo. Ahora, lo que quedaba era solo la oportunidad de hacer algo nuevo, algo que por muy simple que fuera, significaba más que cualquier western realizado. Los días siguientes pasaron rápido. Los dos pasaron semanas discutiendo el proyecto, pero no solo la película. Rememoraron historias del pasado, compartiendo risas, algunas bromas internas y, sobre todo, la sensación de que aún podían lograr algo grande juntos. No se trataba de lo que podrían haber sido, sino de lo que decidieron ser ahora. El mundo, e incluso Hollywood, estaba cambiando, pero el western, para ellos, jamás había pasado de moda. La industria quizás los había olvidado por un tiempo, pero ahora, con la promesa de un nuevo trabajo conjunto, algo que representaba más que solo una película, se sentían más vivos que nunca. Y cuando llegó el primer día de rodaje, Clint y Riley estaban allí, en el mismo estudio donde todo había comenzado, con las cámaras capturándolos bajo las luces brillantes. Ya habían vivido tantas vidas, pero ese momento parecía un renacimiento. No se trataba de conquistar al público de nuevo o de reescribir la historia del cine. Era acerca de celebrar la amistad que casi se pierde y finalmente aceptar que nunca es demasiado tarde para arreglar lo que estuvo mal. Cuando las cámaras comenzaron a grabar, no hubo titubeos ni inseguridades, solo la certeza de que ahora estaban listos para hacer historia de la manera correcta. La película que Clint y Riley estaban creando no sería solo otro proyecto cinematográfico. Se convertiría en el símbolo de todo lo que habían perdido y vuelto a encontrar. Cada escena estaba impregnada de significado. Cada línea de diálogo parecía resonar con los años de distancia entre ellos. Cuando finalmente terminaron, el mundo la reconoció como una obra maestra, no porque fuera perfecta, sino porque llevaba en su esencia una sinceridad cruda, una verdad acerca de lo que sucede cuando dos hombres finalmente se permiten perdonarse. Pero, más importante que el éxito de la película, fue el impacto que tuvo en sus vidas personales. Riley, que antes se rehusaba a las cámaras y a los focos, comenzó a encontrar la paz que jamás imaginó tener. Clint, por su parte, finalmente dejó de perseguir un pasado que no podía cambiar. La reconciliación con Riley no solo cerró un capítulo en la historia del cine, sino también en sus corazones. El estreno de la película fue un éxito rotundo, pero el mayor premio para Clint y Riley no estaba en la taquilla ni en las críticas brillantes. Estaba en algo más personal, más profundo. La película fue, en cierto sentido, un testamento al perdón y la redención. Y mientras el público aplaudía en las salas de cine, ellos estaban sentados juntos, viendo lo que podría haber sido la última vez que compartieran un proyecto. Pero lo que realmente importaba era que estaban allí, juntos de nuevo, con la sensación de que el tiempo perdido ya no pesaba sobre ellos. Cuando se encendieron las luces del cine y los créditos comenzaron a rodar, Clint miró a Riley con una sonrisa genuina, una sonrisa que rara vez mostraba, pero que ahora parecía surgir de forma natural. «Creo que finalmente lo logramos», dijo, con una voz más tranquila que nunca. Riley le devolvió la sonrisa. «Sí, lo creo». Y por un breve momento ya no eran las leyendas del oeste. Ya no eran los hombres que habían conquistado el mundo con su valentía y su orgullo. Eran solo Clint y Riley, dos amigos que al final se reencontraron cuando más importaba. La última escena de la película, donde ambos hombres, finalmente en paz, cabalgan juntos a lo largo del horizonte, se convirtió en algo más que una simple despedida. Era una metáfora de todo lo que habían conquistado: el perdón, la sanación, la comprensión de que la vida no necesita ser perfecta para ser significativa. La película llegó a ser un hito, no solo en la industria, sino en sus propias vidas. No representaba el fin de sus carreras, sino el fin de una era de soledad y arrepentimiento.
Cuando el proyecto terminó, Clint y Riley decidieron que era hora de seguir adelante. Pero esta vez no hubo despedidas amargas. No hubo la sensación de que el tiempo hubiera corrido sin retorno. Sabían que lo que habían vivido juntos ahora estaba completo. Ya no eran dos hombres atrapados en viejas rivalidades, sino dos amigos que habían encontrado lo que necesitaban el uno en el otro. Y cuando se separaron tras la película, no hubo tristeza, solo la certeza de que habían encontrado, al final, lo que la vida siempre debió ser: verdadero, simple y lleno de segundas oportunidades. En los meses siguientes, Clint y Riley continuaron por caminos separados, pero con una diferencia fundamental: nunca más se sintieron solos. Lo que antes era una amistad desgarrada por el orgullo se había convertido en un recuerdo compartido, en un lazo que el tiempo jamás podría romper. Seguían hablándose, no con frecuencia, pero siempre que la vida los reunía, existía un entendimiento profundo entre ellos. La película que hicieron juntos no era solo una obra de arte, sino un recordatorio constante de que las segundas oportunidades son posibles, incluso cuando el pasado parece estar enterrado para siempre. Clint, por su parte, sabía que nunca volvería a ver la carrera o la vida con los mismos ojos. El éxito ya no importaba de la misma manera. Aprendió a valorar lo que verdaderamente tenía significado: las personas, las conexiones y la capacidad de perdonar y recomenzar. Cada vez que veía la película, ya no veía solo los créditos o el arduo trabajo de una producción. Veía el reflejo de dos vidas, de dos almas que se reencontraron justo cuando fue necesario. Y en el fondo, Clint sabía que, aunque la película había sido un gran éxito, el mayor premio de todos era ese momento silencioso entre él y Riley. La última vez que Clint y Riley se encontraron fue en un café sencillo, lejos de los focos. Sin las presiones de la fama, ambos conversaron como nunca antes lo habían hecho, sin máscaras ni pretensiones. Ya no existía el temor a lo que el otro pensara ni la imagen que debían mantener. Eran solo Clint y Riley, dos hombres que ahora comprendían que las grandes conquistas en la vida no eran aquellas que aparecían en los periódicos o en la gran pantalla. Eran las conquistas invisibles, el perdón hacia uno mismo, la amistad recuperada, la paz con el propio pasado. Riley tomó su taza de café y miró a Clint a los ojos, con una sonrisa discreta en los labios. ¿Crees que, si hubiéramos hecho todo diferente, nuestra vida habría sido mejor? Clint pensó por un momento, pero la respuesta llegó sin vacilación. No, no cambiaría nada. Todo lo que vivimos nos trajo hasta aquí, y creo que eso ya es suficiente. Brindaron en silencio, celebrando una victoria que ningún premio podría reconocer. Era la victoria de una amistad restaurada, del reconocimiento de que, en algún lugar entre los errores y los aciertos, habían encontrado algo que ya no podían perder. El tiempo siguió pasando, pero la relación entre Clint y Riley nunca volvió a ser la misma. Se encontraban esporádicamente y ambos disfrutaban de esos momentos juntos de una manera más tranquila e introspectiva. Nada parecía urgente, porque a lo largo de su viaje habían descubierto que lo más importante no era lo que se había logrado o perdido, sino lo que se había aprendido y la paz que se encontraba en las cosas simples. Ya no les importaba lo que el mundo pensara. Lo importante era el entendimiento entre ellos, el respeto, renovado por su historia compartida y el silencio reconfortante que siguió. Su amistad, que una vez pareció haber sido destruida por disputas vanas, florecía nuevamente, pero de una manera distinta. Ya no necesitaban probar nada a nadie. Cada uno siguió con sus propios proyectos, pero de vez en cuando Clint reflexionaba sobre lo que esa última película significó para ellos. No se trataba del reconocimiento de la industria ni de las cifras de audiencia.
era la realización de que finalmente habían encontrado la redención que buscaban, no a través de grandes gestos, sino mediante una decisión simple: permitirse mirar al pasado y hacer las paces con él. Una mañana tranquila, Clint se sentó solo en su oficina, mirando la foto enmarcada de su última colaboración con Riley. Se permitió sonreír, no de manera forzada, sino con la ligereza de quien finalmente comprende que la vida no tiene que vivirse con arrepentimientos o el peso de las decisiones pasadas. Observó la imagen por unos instantes más, como si conversara en silencio con el amigo que, de alguna forma, seguía allí, a su lado. Habían recorrido muchos caminos tortuosos, pero ese último paso, esa última película, los había llevado de regreso a un lugar de paz que Clint jamás imaginó experimentar. Mientras tanto, Riley se encontraba en una pequeña ciudad, lejos del bullicio de Hollywood, sentado en su porche, también mirando al pasado, pero ahora con una sonrisa genuina en los labios. Sabía que ya no tenía nada que probarle a nadie, y aunque la vida le había brindado pocas oportunidades para recomenzar, finalmente entendió que el mayor renacer no estaba en sus películas o su fama, sino en la reconciliación con lo que más valoraba, la amistad que casi pierde para siempre. Respiró hondo, sintiendo la fresca brisa de la mañana, y por un breve instante se sintió completo. Y mientras el mundo seguía con sus rutinas y presiones diarias, Clint y Riley vivieron lo que les quedaba de sus vidas de una manera que pocos podrían entender. Ya no eran las estrellas de Hollywood que deslumbraban al público, pero de alguna forma se habían convertido en algo aún más raro. Dos hombres en paz consigo mismos, con su historia y sus pérdidas. Supieron que el mayor triunfo que un hombre puede alcanzar es el simple acto de perdonarse y reconciliarse. Y cuando el sol se ponía, ambos sabían que no quedaba nada más por demostrar, porque ya habían encontrado algo más importante: la libertad del perdón. En sus últimas conversaciones, ya alejados de la industria que los había hecho grandes, Clint y Riley reafirmaron lo esencial: nunca es demasiado tarde para buscar lo que realmente importa. Sabían que no podían recuperar todo lo que se había perdido, pero lo que quedaba era suficiente. Habían aprendido que, al final, lo que realmente cuenta no son las cosas brillantes en la pantalla, sino aquellas que iluminan los corazones. Y, con el paso de los años, comprendieron que el mayor premio que un hombre puede obtener es la amistad verdadera, sin orgullo, sin arrepentimientos, solo con la certeza de que, a veces, el reencuentro es el mayor regalo que la vida puede ofrecer. Cuando Clint y Riley se despidieron por última vez, no hubo lágrimas ni grandes promesas de volver a encontrarse. Ya habían dicho todo lo que precisaban decir, y el silencio entre ellos, tan reconfortante como un viejo sombrero de vaquero, fue suficiente. Cada uno siguió su camino, pero el vínculo que ahora los unía no podía romperse, ni por el tiempo ni por la distancia. Finalmente habían encontrado aquello que buscaban toda la vida: la comprensión de que el mayor acto de valor es mirar al pasado y con una sonrisa seguir adelante. Y así, con el peso del arrepentimiento finalmente levantado, Clint y Riley siguieron sus días sin prisa, sin miedo, sabiendo que el tiempo, aunque implacable, puede ser un gran aliado cuando uno se permite la oportunidad de recomenzar. El legado de Clint Eastwood y Riley Carter no se definió solo por las películas que hicieron, sino por la manera en que sus vidas, finalmente entrelazadas de nuevo, enseñaron el valor de una amistad verdadera. Y, al final, el mayor papel que desempeñaron no fue el de estrellas del oeste, sino el de dos hombres que incluso tras décadas eligieron redimirse y darle una nueva oportunidad a lo que realmente importaba.
porque a veces la verdadera grandeza no está en los reflectores, sino en la capacidad de perdonar, de enmendar errores y, sobre todo, de nunca renunciar a las segundas oportunidades.